Capítulo 4. La Segunda Intermedia. Invasiones y el dominio de los Hicsos. La edad de oro del Imperio Medio se extinguió no con un estallido, sino con un lento y agónico susurro. La poderosa 12ª dinastía, con sus reyes guerreros y sus sabios administradores, se desvaneció, dejando tras de sí una línea de faraones débiles y efímeros. La autoridad central que había sido tan cuidadosamente reconstruida en Ichtawi se desintegró, y el país comenzó a sangrar poder. En este Egipto debilitado y vulnerable, las semillas de una nueva crisis ya habían echado raíces. Durante generaciones, gentes de Levante, de las tierras que hoy conocemos como Siria y Palestina, habían estado migrando pacíficamente hacia la fértil región del Delta Oriental. Llegaron como comerciantes, como pastores en busca de pastos, como artesanos cualificados y como mercenarios al servicio de la corona. Los egipcios los llamaban, de forma genérica, asiáticos. Vivían en sus propias comunidades, mantenían sus costumbres y, a medida que el poder del faraón disminuía, su influencia y su número crecían. No eran una horda invasora, sino una población inmigrante que, al ver derrumbarse la casa de su anfitrión, decidió tomar las riendas. El caos había vuelto, y con él, la humillación más profunda que Egipto jamás había conocido: el gobierno de los extranjeros. Estos nuevos amos del Bajo Egipto son conocidos en la historia como los Hicsos, una palabra derivada del egipcio Heka-Kasut, que significa gobernantes de tierras extranjeras. No eran una nación unificada, sino una amalgama de pueblos semíticos que aprovecharon el vacío de poder. Alrededor del 1650 a.C., sus líderes, que ya controlaban la mayor parte del comercio y la vida en el delta, dieron el paso final. Tomaron el control de la ciudad de Avaris, convirtiéndola en su opulenta capital, y desde allí extendieron su dominio sobre todo el norte de Egipto, llegando incluso a saquear la antigua capital de Memphis. Para los egipcios, esto era una catástrofe cósmica. La idea de que un extranjero incivilizado pudiera sentarse en el trono sagrado y llamarse a sí mismo faraón era una violación del Ma'at, el orden divino del universo. Los escribas egipcios de épocas posteriores los describirían como una plaga impía que destruyó templos y masacró a la población. Aunque la arqueología moderna pinta un cuadro más complejo, el de una toma de poder política más que una invasión destructiva. Mientras los Hicsos consolidaban su reino en el norte, los restos del poder egipcio se replegaron al sur, estableciendo un reino vasallo y humillado en la lejana Tebas. La superioridad militar de los Hicsos no se basaba en el número, sino en la tecnología. Trajeron consigo una revolución en el arte de la guerra, introduciendo en el Valle del Nilo armas que los egipcios nunca habían visto. La más importante de todas fue el carro de guerra, tirado por caballos. Esta plataforma de combate móvil, tripulada por un conductor y un arquero, era el tanque del mundo antiguo, capaz de atravesar las líneas de infantería egipcia, con una velocidad y una potencia aterradoras. Su arma principal era el arco compuesto, construido con capas de madera, cuerno y tendón, mucho más potente y con mayor alcance que el simple arco de madera egipcio. También introdujeron nuevas formas de espadas de bronce, como el khopesh, una hoz espada letal en el combate cuerpo a cuerpo, y cotas de malla que ofrecían una protección superior. Los ejércitos egipcios, equipados con armas de la edad del bronce temprana y tácticas basadas en la infantería masiva, simplemente no estaban preparados para este nuevo tipo de guerra, más rápida, más letal y tecnológicamente más avanzada. Durante más de un siglo, los reyes hicsos de la 15ª dinastía gobernaron el norte de Egipto, desde Avaris. Lejos de ser los bárbaros incultos que la propaganda egipcia posterior describió, intentaron gobernar como faraones. Adoptaron los títulos reales egipcios, escribieron sus nombres en cartuchos y patrocinaron el arte y la arquitectura. Aunque trajeron a sus propias deidades, como el dios de la tormenta Baal, lo identificaron con el dios egipcio Seth, a quien convirtieron en la deidad principal de su reino. Avaris se convirtió en una próspera ciudad cosmopolita, un centro comercial que conectaba a Egipto con el Mediterráneo oriental, comerciando con Creta, Chipre y el Levante. Sin embargo, por mucho que imitaran las formas egipcias, nunca fueron aceptados. Para los príncipes tebanos del sur, los Hicsos eran una herida abierta en el orgullo de la nación,
un recordatorio constante de su propia debilidad y humillación. Obligados a pagar tributo y a reconocer la soberanía de los gobernantes extranjeros, los tebanos esperaron, acumularon fuerzas y alimentaron un odio que finalmente estallaría en una guerra de liberación. La llama de la resistencia se encendió en Tebas, bajo los últimos reyes de la 17ª dinastía. El primero en desafiar abiertamente a los hicsos fue el rey Seqenenre-Tao. La tradición cuenta una historia, probablemente legendaria, en la que el rey Hykso de Avaris le envió un mensaje quejándose de que el ruido de los hipopótamos en el estanque sagrado de Tebas, a cientos de kilómetros de distancia, no le dejaba dormir. Era un insulto deliberado, una prueba de poder. La respuesta de Seqenenre fue la guerra. No sabemos los detalles de sus campañas, pero conocemos su destino. Su momia, descubierta en el siglo XIX, es el testimonio mudo de su valentía. Su cráneo está destrozado por múltiples heridas de hacha, daga y maza, armas de tipo Hykso. Murió en el campo de batalla, un mártir de la causa egipcia. Su hijo y sucesor, Kamose, recogió el estandarte de su padre. Lleno de ira y ambición, Kamose lanzó una audaz campaña hacia el norte, atacando las guarniciones hicsas y llegando hasta las mismas puertas de Avaris. Sus estelas conmemorativas nos transmiten su frustración y su determinación, quejándose de tener que compartir Egipto con un asiático en el norte y un nubio en el sur. Aunque no logró la victoria final, sus incursiones rompieron el aura de invencibilidad de los hicsos y unieron al sur de Egipto bajo la bandera de la rebelión. La tarea de completar la reconquista recayó en el hermano menor de Kamose, un joven príncipe llamado Ahmose. Coronado faraón siendo apenas un niño, pasó la primera década de su reinado consolidando su poder en el sur, bajo la sabia regencia de su madre, la reina Ajotep. Cuando alcanzó la mayoría de edad, desató toda la furia de un Egipto renacido contra los ocupantes. Ahmose no era solo un guerrero valiente, era un estratega inteligente que había aprendido las lecciones de la guerra. Había equipado a su ejército con las mismas armas que los hicsos habían introducido, creando sus propias divisiones de carros de guerra y arqueros con arcos compuestos. Lanzó un asalto masivo sobre el delta. Tras una serie de feroces batallas fluviales y terrestres, puso sitio a la capital hicsa, Avaris. El asedio fue largo y brutal, pero finalmente las murallas cayeron y la ciudad fue saqueada. Ahmose no se detuvo ahí. Persiguió a los restos del ejército hicso fuera de Egipto, a través del desierto del Sinaí, hasta su fortaleza de Sharuén, en el sur de Palestina, a la que sitió y destruyó tras 3 años de asedio. Con esta victoria, la mancha del dominio extranjero fue limpiada. Ahmose regresó a Egipto como un héroe, el salvador de su pueblo. La expulsión de los hicsos marcó el final del segundo período intermedio y el amanecer de una nueva era. Ahmose I fue aclamado como el fundador de la 18ª dinastía, la primera del glorioso Imperio Nuevo. Su victoria no fue solo un cambio de gobernantes. Fue una transformación profunda de la psique egipcia. El país había sido reunificado, no por la diplomacia o la consolidación política como en el pasado, sino a través de una violenta guerra de liberación nacional. Esta lucha forjó un nuevo y ardiente sentido de la identidad egipcia, una identidad definida en oposición a los extranjeros y cimentada en el orgullo militar. La humillación de haber sido gobernados por forasteros durante más de un siglo inculcó en la élite egipcia una determinación férrea. Esto no volvería a ocurrir jamás. Esta nueva mentalidad se tradujo directamente en una reorganización completa de la estructura militar. Egipto aprendió de sus enemigos. El ejército dejó de ser una fuerza temporal reclutada en tiempos de necesidad, y se convirtió en una institución permanente y profesional, el pilar del Estado. Se crearon divisiones de infantería bien entrenadas, y, lo más importante, un cuerpo de élite de carros de guerra, tripulados por la nobleza. La logística militar, el espionaje y la estrategia se convirtieron en ciencias de Estado. El propio faraón se transformó. Ya no era solo el sumo sacerdote y el administrador divino de la nación, como en los imperios antiguo y medio. Ahora, el faraón era, ante todo, un comandante en jefe, un rey guerrero que debía liderar a sus ejércitos en la batalla para proteger a Egipto y expandir sus fronteras.
La debilidad y el aislacionismo que habían permitido la infiltración Hicsa fueron reemplazados por una nueva doctrina de agresión preventiva. Con los invasores expulsados, una nación unificada y orgullosa a sus espaldas, y un ejército nuevo y formidable a sus órdenes, Egipto estaba listo para desatar su poder sobre el mundo. La experiencia Hicsa había enseñado a los egipcios una dura lección. Para estar seguros en el valle del Nilo, debían controlar las tierras más allá de él. La seguridad ya no significaba construir fortalezas en las fronteras, sino proyectar el poder egipcio hacia el exterior, creando un imperio que sirviera de colchón contra cualquier amenaza futura. La era de la defensa había terminado. La era de la conquista estaba a punto de comenzar. Egipto, forjado en el fuego de la rebelión, y armado con las armas de sus antiguos amos, estaba a punto de embarcarse en su periodo de mayor gloria y poderío internacional, el esplendor imperial del Imperio Nuevo.